Mucha atención porque se acaba de confirmar uno más. Alexander López, el ex senador Alexander López, será el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación. Esta es una información que se acaba de conocer. Bien, y hablamos también de lo que ha pasado en las últimas horas, porque toda una polémica rodea a la ternada para ser fiscal general de la Nación, Amelia Pérez, la candidata que más votos obtuvo en esa pasada ronda de elecciones de la Corte Suprema de Justicia. Y es que algunos trinos mostrando su cercanía con el presidente Petro y los ataques a periodistas que ha hecho su esposo, el exfiscal Gregorio Oviedo, en redes sociales, han generado inquietudes acerca de la imparcialidad y las garantías que la aspirante a fiscal podría ofrecer en caso de ser elegida. En la última votación para fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Amelia Pérez obtuvo 13 votos de los 23 magistrados de la Sala Plena, quedando muy cerca de ser elegida. Sin embargo, en caso de quedar seleccionada, no podría ejercer los 4 años de gestión que le corresponderían, sino solo 2, debido a que cumpliría 70 años, edad de retiro forzoso de los servidores del Estado. A ese factor se suma la polémica por una gran cantidad de denuncias hechas por periodistas en las que muestran trinos de Gregorio Oviedo, ex juez, ex fiscal y esposo de Amelia, en los que ataca a la prensa, a las mujeres, a periodistas y a instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. La periodista Darcy Quinn mostró varias publicaciones en donde la insulta. Si vota por el respeto a las mujeres, hágase a un lado y a crear chinos, a cocinar y a botar basura, y agradézcale a su ingeniero Rodolfo Hernández. Mugre ha sido, y es y no dejará de serlo, Darcy Quinn, miseria humana. Es una escoria, y digámoslo con nombre propio y mayúsculas, Darcy Quinn. En otra publicación también le llama mugre a Ingrid Betancourt. El penalista Iván Cancino también denuncia ataques constantes del abogado Oviedo en su contra. Me parece supremamente grave. Yo creo que una persona que haya contratado con la alcaldía o su pareja, si es que su pareja opine, pues de plano no la descalifica para una elección. Pero en el caso mío, por ejemplo, yo sí veo una enemistad absoluta de ese señor conmigo que se transmite a la figura del fiscal, de tal suerte que en este caso, en el de otros litigantes, en el de otros periodistas, pues sí valdría la pena que se marcara la opinión de la candidata para ver si comparte o no comparte. Aparte de publicar contenido en contra de periodistas, Oviedo se ha mostrado con sus trinos a favor de procesos que tienen que ver con el presidente Gustavo Petro, incluido el de su hijo Nicolás y las chuzadas en el caso de Laura Sarabia. La captura de Nicolás Petro significa que la Fiscalía y quien la dirige deliberadamente desconoce principios sagrados de la Administración de Justicia como la imparcialidad e igualdad. Capturados y detenidos también deberían estar los señores Oscar Iván Zuluaga y su hijo David. En este trino incluso ataca a Mario Burgos, el fiscal que lleva el caso del hijo mayor del presidente. Y más innecesaria, pero sí cizañosa, que el fiscal Burgos, personaje payasesco, a no dudarlo, trajera a colación la expresión clase media revista. Todo es circo. El debate se centra en si estas publicaciones en las que se evidencia que Oviedo es simpatizante del actual gobierno influirían en la imparcialidad que tendría la Fiscalía en caso de quedar en cabeza de Amelia Pérez. Dan bastante que pensar, su ideología política, sus opiniones, su cercanía con el gobierno Petro y todo lo que representa ideológicamente, pero esa es una opinión y este es un país libre. Ahora, eso no tiene por qué comprometer a su esposa, ni más faltaba. En Colombia las mujeres están lo suficientemente empoderadas para que no se vean afectadas por lo que opine su marido. Los graves ataques del esposo de la señora Amelia Pérez a la libertad de prensa, a la Corte Suprema de Justicia y a la institucionalidad reviven los temores de que el gobierno Petro pretenda hacer nombrar una fiscal de bolsillo para continuar con su política de afectar la libertad de prensa y la independencia de la rama judicial. La Corte Suprema de Justicia votará nuevamente el próximo 7 de marzo para elegir fiscal. ¿Afectará todo esto los resultados de la votación? A algunas personas les puede parecer que esta discusión y este análisis sobre los tweets que en el pasado, incluso en el pasado muy reciente, ha publicado el esposo de la doctora Amelia Pérez, quien, recuerden ustedes como lo registrábamos el día de ayer,
está cerca o puede estar cerca de ser la nueva fiscal general de la Nación. El día de ayer tuvo 13 votos de 16 necesarios. La gente espera que el próximo 7 de marzo, cuando se vuelva a reunir la Corte Suprema de Justicia, para este efecto, probablemente alcance ese mínimo de 16 votos y quede elegida como nueva fiscal general de la Nación. La gente piensa que esta discusión sobre los tweets de su esposo es una discusión marginal, que es una discusión que es ir más allá de lo que es relevante para este debate. Pero creo que no, yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque en este momento, y justamente en una circunstancia en la que el país tiende más hacia la polarización, todos queremos que haya una fiscalía neutral, que haya una fiscalía que no tenga tintes políticos, que no tenga sesgos ideológicos, que no tenga amigos y enemigos en el debate público y en la discusión pública. Y resulta que estos tweets del esposo de Amelia Pérez, el señor Gregorio Oviedo, pues tienen, por una parte, revelan una clara posición política muy pro gobierno, muy pro Gustavo Petro, y muy en contra de los opositores del gobierno. En segundo lugar, revelan una clara animadversión hacia los periodistas, hacia los medios, especialmente hacia los medios que no comulgan con las posiciones radicales y hacen crítica del gobierno. Obviamente hay toda clase de medios, hay toda clase de críticas, pero en general los tweets de este señor Oviedo van contra cualquier posición que vaya a criticar al gobierno del presidente Petro. Pero tercero, y lo más delicado, los tweets del señor Oviedo han ido en contra de la misma Corte Suprema de Justicia. Han dicho calificativos de diversa índole y diverso tono alrededor de la Corte Suprema de Justicia, de las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia. Y eso quiere decir pues que este señor, por lo menos el señor Oviedo, claramente no es neutral políticamente. Ahora, frente a eso, no solamente no neutral políticamente, no le agrada mucho que haya libertad de expresión, no le agrada mucho que haya libertad en el debate político, libertad en distintos puntos de vista. Pero lo que es relevante en este momento es saber si la doctora Amelia Pérez, cuando presentó sus entrevistas frente a la Corte Suprema de Justicia, hizo una de dos cosas. Uno, o aclaró que su esposo tenía unas posiciones políticas de X y Y talante y de X y Y directriz, y que ella no comulgaba con esas posiciones, para reiterar y volver a subrayar una vez más su neutralidad en esta discusión. O dos, no habló de su esposo en esos términos, pero por lo menos sí declaró que había de por medio algún tipo de discrepancia acerca de posiciones políticas que ha venido defendiendo su esposo de manera muy ferviente, además de manera muy aguerrida en las redes sociales. Vaya uno a saber si la Corte Suprema de Justicia le oyó una de esas dos declaraciones a la doctora Amelia Pérez. O si no se las oyó, vaya uno a saber qué estarán pensando en este momento los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ayer estuvieron a punto de elegir a la doctora Amelia Pérez, cuando se dan cuenta que su esposo tiene estas posiciones tan viscerales, tan violentas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente nadie afirma que lo que piensa un cónyuge también lo piensa el otro cónyuge, es decir, que una esposa no tiene que pensar lo que piensa el esposo ni viceversa. Pero sí es cierto que de alguna manera ella tendría que haber fijado una posición frente a este gran animador, por decirlo menos, del debate público en redes sociales, que ha resultado ser su marido. Bueno, y vamos a hablar ahora de la Unidad para la Gestión del Riesgo, que sigue en La Guajira entregando los carrotanques para abastecer de agua a la región. El director de la entidad dice que la contratación de estos vehículos fue transparente conforme a la ley. Sin embargo, el subdirector de la unidad fue declarado insubsistente por presunta corrupción. Organismos de control como la Fiscalía y la Contraloría tienen la lupa puesta en la contratación para la adquisición de los carrotanques por parte de la UNGRD para abastecer de agua a La Guajira, pues por cada vehículo se pagaron alrededor de 1.170 millones de pesos, cuando el valor comercial de un vehículo de este tipo ronda los 600 millones de pesos. El director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres aseguró que todo se ha hecho conforme a la ley y que, de haber irregularidades, habrá consecuencias en la unidad. Primero lo separo de manera definitiva del cargo.
es una decisión que hay que tomar, porque uno cómo puede ser juez y parte, cómo puede seguir adentro de una entidad si no hubo claridad en cómo se toman las decisiones. O sea, primero no estarían en capacidad de hacer parte de un comité que toma decisiones. Si sus decisiones son equivocadas, ¿para que hacen parte de un comité donde se deciden las cosas? Sin embargo, una nueva polémica rodea a la ONG-DRD, pues fue declarado insubsistente el subdirector de la entidad por presuntos casos de corrupción en el departamento de Córdoba. Olmedo López aseguró que fue él mismo el que lo declaró insubsistente. Nació una denuncia de país en un territorio y acabo de declarar insubsistente al subdirector general de la ONG-RD para que él desde afuera dé las explicaciones a Colombia respectivas sobre lo que ocurrió en el departamento de Córdoba en su momento. Frente a la inversión de los carrotanques, la unidad afirma que el valor incluye el montaje, ensamblaje, compra de chasis, montaje del tanque, la matrícula, SOAT, combustible para el traslado desde Medellín, Cali y Bogotá hacia Riohacha, gastos de peaje, contratación de los conductores, parqueadero, instalación de GPS, mantenimiento correctivo y preventivo por 12 meses como garantía, el alistamiento de motobombas, mangueras de 4 pulgadas, abrazaderas industriales, gastos financieros y la utilidad del contratista. Desde la Unidad para la Gestión del Riesgo aseguran que evaluarán los posibles sobrecostos. Hay que entrar al comité, el comité tendrá que dar explicaciones. Lo primero que hice antier, antes de salir de la ONG-RD, fue sentarme con la estructura que conforma los comités. Lo otro que hice también fue sacar una nueva forma de contratación en la entidad. Eso no lo hice esta semana, eso lo hice hace 15 días cuando regresé. Mi tiempo por fuera de la entidad ese mes sirvió para reflexionar y revisar cosas que hay que corregir al interior de la ONG-RD. Ahí está en ese hecho mi circular de hace 15 días. Tras la entrega de 180 tanques de agua con capacidad de 5.000 litros, la unidad mostró la ruta que harán los carrotanques para repartir el agua. La comunidad guayú celebró la llegada del líquido a las rancherías. Esto es vida, esto ha sido una bendición para nosotros los guayú, porque en verdad que tener agua o que nos lleven agua hasta nuestras comunidades o en su defecto hasta nuestras instituciones educativas, para nosotros ha sido de gran bendición. La ONG-RD además llevó al departamento de La Guajira su programa de ollas comunitarias, duplicando su asistencia alimentaria en todo el departamento con 345 nuevas ollas. Y a propósito de este tema, la Contraloría inspeccionó la sede en Bogotá de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Esto con el fin de obtener información del contrato de los 40 carrotanques que tienen como misión distribuir agua potable en La Guajira. En las últimas horas, el ente de control visitó la base donde están parqueados los carrotanques, al igual que un equipo de policía judicial recolectó los documentos para evaluar si hubo sobrecostos y si los vehículos cumplen con las condiciones para distribuir agua potable en la región. Y el nuevo director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana visitó el Valle del Cauca. Desde allí insistió en que el fortalecimiento de la economía del país dependerá de las ciudades principales, destacando por supuesto la importancia de Cali como la sede de la COP16, un evento al que el alcalde de Bogotá, a pesar de perder la sede, no ha dudado en apoyar. Red Más Noticias es Cali. Red Más Noticias es Cali. Según en proyecciones del nuevo director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, el paro nacional y también los constantes bloqueos de la vía panamericana han sido factores cruciales que han jugado en el bajo crecimiento económico de la ciudad de Cali. Sin embargo, oportunidades como la COP16 deben de ser bien aprovechadas. De acuerdo a las proyecciones del nuevo director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, la reactivación del país depende de sobremanera de algunas principales ciudades. Esto con relación a las últimas cifras bajas del PIB. Y es que, según el dato del funcionario de Corfi Colombiana, aunque Cali aportó significativamente al PIB, su crecimiento ha venido siendo relativamente bajo. La razón, muchos problemas que lo impactaron. El Valle del Cauca, lastimosamente, se ha mantenido rezagado, principalmente los bloqueos de la vía panamericana y también
los problemas de la vía Rosas han afectado el crecimiento y el desempeño del Valle del Cauca. Si uno lo compara frente al nacional, está casi que un 0,5 puntos porcentuales por debajo del crecimiento nacional. A este también se le suman los bloqueos generados en el marco del paro nacional. Sin embargo, el Valle del Cauca tiene muchas fortalezas que deben de seguir siendo explotadas. Es el caso del sector agroindustrial y precisamente eventos como la COP16 que ayudarán a dinamizar la economía de esta región. Esto es la perfecta oportunidad para mostrar esa vitrina de lo que es el Valle del Cauca, no solamente en su diversidad natural, pero también diversidad cultural y demás oportunidades que seguramente pueden generar un mayor crecimiento en los próximos años. La tarea de evento de tal magnitud ha sido hasta el momento bien asumida, al menos así lo ha demostrado el alcalde Alejandro Eder. Caldeño, los saludo aquí con mi gran amigo el alcalde de Bogotá, una persona que hoy en día queremos mucho en Cali y muy agradecidos, hombre, con tu generosidad con la ciudad. Primero fue una competencia sana, pero estamos muy contentos de que sea Cali, de que Alejandro haya liderado este proceso y que logremos sacarla del estadio como país. Así como la COP, se precisa que la terminación de vías 4G o 5G en el Valle del Cauca, como la vía Mulaló-Lobo Guerrero, es determinante para seguir dinamizando su economía. Bueno, vean ustedes cómo va aterrizando poco a poco esa buena noticia que tuvimos en días pasados, buena noticia especialmente para la ciudad de Cali, de que la Sultana del Valle fue escogida para celebrar en apenas unos cuantos meses la COP16, esta conferencia de las partes alrededor del tema de la biodiversidad. Aterrizar los números, aterrizar las cifras, aterrizar el impacto económico, porque ya desde el día 1 sabíamos que tener durante 12 días a 12.000 personas, entre 12.000 y 15.000 personas, no todas simultáneamente, que vienen de unos 180 países, pues era un orgullo muy grande y es un orgullo muy grande para Colombia y para Cali en concreto. Pero ahora que vemos las cifras económicas se aumenta incluso la sensación de satisfacción y sobre todo la expectativa de lo que va a hacer esta COP16. Ustedes han visto las cifras, pero yo quiero subrayar unas que sacó en días pasados el gobierno de Cali, la Secretaría de Desarrollo Económico, con los siguientes cálculos más o menos. Se estima que va a generar más de 5.000 empleos. Eso es una cifra muy importante. La gente dice, pero ¿por qué 5.000 empleos? ¿Cómo así? Si esto puede ser casi que el día a día de la ciudad. No, se estima que las inversiones superan los 3 millones de dólares. De hecho, se dice que son 3,5 millones de dólares en inversiones. La inversión inmediatamente genera empleo y el empleo va generando gasto adicional mediante un efecto multiplicador. Pero eso es lo que se refiere a inversiones. El gasto en el sector turístico, lo han calculado los mismos actores de ese sector, se estima que será de unos 11 millones de dólares, entre 3,5 millones de dólares en inversiones, gasto en 11 millones de dólares en el sector turístico. Evidentemente esto tiene un impacto muy favorable, va a tener un impacto muy favorable sobre la economía de Cali y la economía circundante, llegaría a impactar municipios vecinos, lo cual le viene de maravilla a esa región. Acuérdense ustedes, lo ha señalado Corficolombiana, se ha visto en las cifras que el Valle del Cauca y en concreto Cali vienen creciendo por debajo del promedio nacional. Después de esa afectación que tuvieron con el paro nacional, con los bloqueos, con el efecto que tienen con mucha frecuencia con las perturbaciones que se dan en la vía panamericana, todo eso ha redundado para que se debilite el tejido económico y por lo tanto el tejido social también se ve afectado en esas zonas del país. Por lo tanto, esta es una excelente noticia que cae como un bálsamo. Corresponde a la sociedad caleña, corresponde a las autoridades el lograr que ese efecto económico se traduzca en algo que el alcalde Eder ha venido pregonando desde tiempo atrás, y es la necesidad de la reconciliación. Y eso, evidentemente, no pueden ser palabras al aire y palabras vacías, sino que tienen que ir acompañadas de esta clase de impulso económico y social. Desde ese punto de vista, hay que celebrar que se haya nombrado gente muy diligente y gente muy capaz al frente de este proyecto y que ojalá Cali alcance a hacer todos los preparativos necesarios para capitalizar a fondo esta que es una de esas oportunidades que se ve una vez en la vida, o en el caso de Cali por segunda vez después de aquellos Juegos Panamericanos de 1971 que demostraron cómo una ciudad se puede transformar con un evento de esta clase.